Gloria, gloria al Señor. Estamos una vez más listos para compartir una enseñanza más del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente quiero darle un saludo a todos aquellos que nos escuchan, que nos visitan a través de nuestra página de internet. Mi nombre es Walter Estrada. Es para mí un placer, un privilegio poder compartir con ustedes una enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos visitan, que bajan nuestros estudios, estén siendo edificados por el poder del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el único propósito que tenemos, esa es el único objetivo que tenemos, es edificar tu vida. La única manera de hacerlo es edificar sobre el fundamento que puso el apóstol Pablo por revelación de Jesucristo. Somos obedientes, ¿no?, a lo que el apóstol Pablo dejó establecido. Él dijo en Gálatas 1 que lo que él predicaba no lo había aprendido ni lo recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces esa es la manera que nosotros edificamos en este ministerio, salvos por la gracia. Y en esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor, quisiera compartir con ustedes el tema titulado Los sufrimientos de la carne. Los sufrimientos de la carne. Bendecido, quiero traer este tema porque pienso que es importante entender de que todos nosotros en algún momento u otro vamos a tener sufrimientos, tribulaciones, y esas sufrimientos, tribulaciones o dolores pueden ser tanto físicos, emocionales, o muchas veces espirituales, ¿no? Tal vez. Y una realidad es de que todos en esta tierra, todos sin excepción, todos vamos a morir. Por lo tanto, todos vamos a sufrir. El sufrimiento es una parte inevitable en la vida de todo ser humano. Y es algo que tenemos que estar conscientes de eso. Y el hecho de que nosotros tal vez estemos sufriendo algún dolor físico, algún dolor emocional, alguna pérdida de un ser querido, que por ahí también se manifiesta y se refleja el dolor, tenemos que entender que eso es parte de la vida. Y ese es sufrimiento de la carne. La carne, nosotros, por nuestra imperfección, por esta carne corruptible y esta carne mortal, nosotros vamos a experimentar sufrimientos, ¿no? Quiero que vayas conmigo, por favor, a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Si tienes una Biblia contigo a mano, te invito a que vayas a esa porción bíblica, Romanos 5:12, y la leas conmigo. Dice el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo, dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La realidad de la muerte en la vida de todo ser humano, sin excepción. Los cristianos también mueren, ¿correcto? Los cristianos también tienen enfermedades. Los cristianos también tienen accidentes de tráfico. Los cristianos también están en los hospitales. Los cristianos también sufren daños físicos, ¿correcto? Hay muchos cristianos que tienen diabetes, presión alta. Hay otros que no, hay otros que son sanos, y creyentes y no creyentes. Inconversos también, ¿verdad? Están muy sanos, pero también están enfermos. El punto es, bendecidos, que todo ser humano sobre la faz de la tierra, por esta realidad, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
La evidencia es que todos hemos pecado está en que todos morimos. Esa es la evidencia del pecado en el mundo, en el hombre, en el ser humano, hombre y mujer. Entonces, por esta realidad es que nadie está exento del sufrimiento. Como te digo, el sufrimiento que tú y yo podamos experimentar en esta vida depende de muchos factores, depende de dónde el Señor nos permitió nacer, crecer, migrar o quedarnos en nuestros países de origen, ¿correcto? Donde nacimos. Muchas personas que están en otros países subdesarrollados no tienen las bendiciones que nosotros tenemos en este país en cuanto a trabajo, a ingreso, a beneficios de adquisición, ¿no? Vivimos en este país donde es un país capitalista y tenemos el poder adquisitivo. Cualquier persona que se esfuerza puede trabajar, puede adquirir cosas. Pero la realidad es de que el sufrimiento no está necesariamente ligado a cuánto dinero tú tienes en el banco y cuántos carros tienes afuera parqueados o de qué año son tus carros o si tienes, si eres dueño de una casa o no eres dueño de una casa o si rentas o no rentas. Te lo digo porque hay millonarios que se suicidan, hay gente de dinero que son infelices, que no viven feliz. Porque hay una diferencia, bendecidos, aunque todos sufrimos, hay una diferencia y esa diferencia está en esta palabra, esperanza. Nosotros los creyentes, los que somos llamados y escogidos por el Señor, aunque entendemos que nuestra carne vamos a padecer de alguna manera u otra, como te dije anteriormente, unos sufrimos más que otros sufren más que nosotros, dependiendo de donde naciste, dependiendo de tu cultura, dependiendo de tus padres, dependiendo de muchas cosas, de muchos factores, ¿no? La diferencia entre el creyente y el no creyente es la esperanza. Los que somos hijos de Dios, los que hemos sido llamados por Él para vivir este evangelio, la diferencia está en la esperanza. Aunque nosotros entendemos que los sufrimientos de la carne son parte de nuestra experiencia humana, también entendemos que viene algo mejor y que viene algo más. Y ese algo más, bendecidos, es la vida eterna. Ese algo más es la vida eterna. Te invito a que por favor vayas conmigo a 2 de Corintios 1:1, por favor, 2 de Corintios 1:1. Y ahí vamos a leer un poquitico extenso, vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a ir desglosando un poco esta porción bíblica. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están por toda Acaya. Gracias a vosotros y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia. Aquí está la clave, bendecido. Y el Dios de toda consolación. Y aquí surge una pregunta cuando leemos en el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación que nosotros mismos somos consolados de Dios. La pregunta, bendecidos, aquí es, ¿cómo Dios nos consuela? ¿Cómo Dios nos consuela? Y la respuesta es muy sencilla. El apóstol Pablo estaba hablando de la consolación por medio de la esperanza del Evangelio, la cual es la vida eterna. Si nosotros tenemos sufrimientos en la carne, esa vida eterna se
manifiesta a través de un cuerpo en semejanza de la gloria de Jesucristo. Entonces la consolación bendecida de Dios hacia Pablo y hacia nosotros es por medio de una verdad, de la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, de una esperanza gloriosa. Ve a Filipenses 3.1, por favor. Filipenses 3.1, y también vamos a leer bastante ahí, pero también quiero que mantengas abierto o marcadito ahí la segunda carta o la epístola a Corintios, y te mantengas ahí en el capítulo 1, versículo 4. Si vamos a Filipenses 3.1, por favor. Mira qué tremendo esto, bendecidos. Dice: resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribiros las mismas cosas. A mí ciertamente no me es gravoso, dice Pablo, mas para vosotros es seguro. ¿Por qué no es gravoso para él repetir las mismas cosas? Porque es necesario, bendecido, es necesario una repetición. Es necesario porque estamos inundados de mala información y necesitamos constantemente renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y también algo importante aquí que dice: regocijaos en el Señor. Por medio del Evangelio, por medio de esta información, tenemos razón por las cuales estar regocijados en Él. Dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión o de la circuncisión, dicen otras versiones. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque los judaizantes, que eran los enemigos número uno del apóstol Pablo en su ministerio, se gloriaban en la carne por medio de guardar la ley. A la misma vez pensaban que podían creer en Jesucristo, pero querían también guardar la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo le dice: malos obreros, perros, guardaos de los de la circuncisión. El versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, en una circuncisión física. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor o persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. Mas las cosas que para mí eran ganancia las estimé como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué, bendecidos? Porque aquí está la clave del bendecido, del cristiano, del llamado, la esperanza de la resurrección. Dice: y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, por ganar a Cristo. Aclaro, bendecidos, que estoy leyendo de la Reina Valera 1602. Versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, para conocerle a Él. Mira lo que dice acá, bendecido. Para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Bendecido, el apóstol Pablo lo dejó absolutamente todo por ganar a Cristo. Consideró el hecho de haber sido un fariseo como pérdida, como basura, como estiércol. ¿Por qué? Porque él sabía que cualquier sufrimiento que viniese por su fe no es comparable a la esperanza de la vida eterna, a la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Dice el versículo 10 otra vez: para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y mira lo que dice después, bendecido: y la comunión de sus padecimientos,
siendo hecho conforme a su muerte. Ve por favor al versículo 17, dice: hermanos, sed juntamente seguidores de mí, y mirad los que anduvieren así, como nos tenéis a nosotros por ejemplo. Claro, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo en otro lado también, ¿verdad? Dice: porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo. No quieren sufrir bendecidos. Muchos bendecidos en el tiempo del apóstol Pablo, en este tiempo, no quieren hablar del sufrimiento de la carne. Quieren engañarte, quieren decirte que todo está bien, quieren decirte que si estás pobre es porque estás en maldición, para que les des dinero a ellos. Quieren decirte que si estás enfermo es una maldición, para que entonces vayas y dependas de ellos. Pero es una mentira, bendecidos. Nosotros vamos a tener sufrimientos en la carne. Muchas personas, cristianos, no cristianos, sufren en la carne. Como te dije anteriormente, otros más que otros, bendecidos, pero nadie nos vamos a escapar de esta realidad. La diferencia está en la esperanza del creyente. Dice: porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre. Solo quieren estar satisfechos a través de la mentira, a través del engaño. Y su gloria es la vergüenza de ellos que piensan en lo terrenal. Y aquí está la clave de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo sufría por la iglesia, por eso es que el apóstol Pablo aguantaba lo que padecía en el nombre del Señor. Por esto, mira: mas nuestra ciudadanía es en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual también puede sujetar así todas las cosas. ¿Cuál es la esperanza del cristiano bendecido? Porque nosotros podemos leer en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, donde dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como el Señor nos consuela. Como el apóstol Pablo era consolado por Dios, por medio del conocimiento de la esperanza de la vida eterna. Y lo vamos a entender a medida que vayamos leyendo un poquitico más acá. Dice, versículo 4, voy a leerlo nuevamente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo? Por medio de la esperanza, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia. ¿Cómo, bendecido? Por medio de la esperanza de la verdad del Evangelio. Si conoces a alguien que esté enfermo, y después obviamente de orar con esa persona y pedirle al Señor que si es su voluntad restaurar a esa persona enferma, si tienes a alguien que tiene problemas matrimoniales, si tú oras por esa persona, si conoces de alguien que ha tenido un accidente y a lo mejor ha perdido un ser querido, oye, consuélalo con la verdad de la gracia de Dios, que es la vida eterna. No le digas a ese bendecido que tiene poca fe, que está bajo maldición, no le comiences a averiguar y a inventar una maldición generacional. ¿Acaso el sufrimiento no es parte de la vida de todo ser humano? Es parte de los sufrimientos que vamos a experimentar en nuestra carne. Dice: nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Es sencillo, bendecido. El apóstol Pablo sufría en su carne lo que dice el apóstol Pablo, creo que es en Colosenses, lo que
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, lo sufría él en su carne. ¿Por qué lo sufría? Porque él tenía una esperanza. Y él era consolado por Dios por esa esperanza, o por medio de esa esperanza, o por medio de ese conocimiento, o por medio de esa verdad. Versículo 6, mas ahora sea que seamos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que, como sois participantes de los sufrimientos, así también los seréis, mira lo que dice acá, los seréis de la consolación. ¿Cuál consolación? La esperanza de la vida eterna. Esa es la manera, bendecido, que el Señor nos consuela. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera sufrimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que aún dudábamos de la vida. Bendecidos, el apóstol Pablo pensó que iba a morir. Él dudó de que iba tal vez por esa tribulación en Asia, pensó que iba a morir, que no iba a quedar con vida. Pero aquí está lo que estamos hablando, mira, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos mismos pensaron que iban a morir, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos. Esa es la consolación de Dios. Ese conocimiento, bendecido, que él tenía de la resurrección es lo que nos consuela en los momentos de sufrimientos que experimentamos como todo ser humano en este mundo, en esta carne corrupta y mortal, bendecidos. Yo quiero decirte que si tú estás en una condición de sufrimiento, bendecidos, que nadie te condene por eso. Si sufres por Cristo, bendecido eres. Si sufres porque estás en un cuerpo de muerte, tienes una esperanza gloriosa. No es tu culpa, es de aquel que desobedeció, de aquel uno que pecó, como dice Romanos. No permitas, bendecido, que tú me escuchas, que nadie te haga sentir mal, condenado en pecado, en desobediencia, en maldición, si tienes una dolencia en tu carne. Si es la voluntad del Señor, Él se va a glorificar en tu vida y te va a sanar. No hay problema con eso. Dios es un Dios poderoso y Dios es un Dios de milagros y Él tiene propósitos para todo. Pero no bajo manipulación de hombres, sino por la gracia y la misericordia de Dios que se manifiestan esos milagros en la vida de los bendecidos hoy en día. Pero de lo contrario, bendecidos, sigues siendo justificado, sigues siendo un bendecido, sigues siendo perdonado, sigues en camino para recibir ese cuerpo glorificado. Solamente mantente firme en la esperanza del Evangelio. Dice el versículo 10, el cual nos libró de tan grande muerte y nos libra, en el cual esperamos aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don concedido para nosotros por medio de muchas personas, por muchas personas sean dadas gracias por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad de Dios, no en sabiduría carnal, mas por la gracia de Dios, el conocimiento, nos hemos comportado en el mundo, dice el apóstol Pablo, y más abundantemente con vosotros. Bendecido, ve conmigo por favor a Juan 16:33. Juan 16:33. Dice el Señor Jesucristo en los días de su carne, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo.
Bendecidos, estamos advertidos por el mismo Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo la sufrió, nosotros la sufrimos. El que diga lo contrario, que le pida perdón al Señor por decir mentiritas, pero todo ser humano sobre la faz de la tierra, mi estimado amigo y hermano, todos sufrimos. La diferencia está en que nosotros los creyentes, los que somos llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, tenemos una esperanza gloriosa. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección, la transformación de nuestros cuerpos. Ve por favor conmigo a 2 Corintios 15. 2 Corintios 15, 51 dice: He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados o transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. En un abrir de ojos significa, bendecido, tú sabes cuando tú te quedas dormido que no te das cuenta cuándo te dormiste y pudiste pasar 8 horas dormido y de momento abres los ojos. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que él dice al principio, los que duermen, ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. Hay unos que duermen, hay unos que estamos vivos cuando el Señor regrese. Los que duermen van a ser resucitados y transformados, los que quedamos vamos a ser solamente transformados, cambiados. Pero es un abrir y cerrar de ojo. Te duermes, te despiertas. Dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Cuando la Biblia habla de que ya no habrá más llanto ni tristeza, es porque tiene que haber una transformación de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Bendecido, nunca va a existir ni nunca va a tomar lugar una felicidad plena hasta que nuestros cuerpos sean transformados, porque los sufrimientos los tenemos en la carne. En nuestro espíritu nos gozamos por medio de la palabra, por medio del evangelio, por medio de la esperanza, pero la transformación de nuestros cuerpos es vital, es necesario para que realmente entonces llegue el día, el momento en que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, porque vas a estar en un cuerpo perfecto. Dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. ¿Por qué es necesario, bendecido? Porque todo ser humano sobre la faz de la tierra, aunque sea creyente o no creyente, muere. Por eso es que es menester que lo corruptible, algo que se corrompe, algo que se daña, ¿eso es lo que significa corruptible? ¿Tú crees que tu cuerpo no se va a enfermar? ¿Tú crees que tienes una razón válida, bendecido, tú que me escuchas, de sentirte mal, culpable porque estás enfermo? ¿Tú crees que tienes derecho de cuestionar a Dios por estar enfermo? ¿Tú crees que tienes el derecho de decirle al Señor, Señor, ¿por qué no me sanas? Te va a dar un cuerpo glorificado. Mantente firme en la esperanza en la cual hemos sido llamados. Ese es nuestro reto, bendecido. El apóstol Pablo dice que en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? O sea, nosotros no tenemos este cuerpo glorificado todavía, pero tenemos la promesa del Señor. Y tú sabes que dice el apóstol Pablo en Tito, Dios que no miente. Te lo voy a leer después. Dice, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Hasta entonces, bendecido. No yet, todavía no. Tenemos las primicias del Espíritu. Pero solo entonces, cuando esto mortal que muere, cuando esto corruptible que se corrompe,
entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. ¿Cuál victoria? La de tu transformación o de tu resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, oh infierno, tu victoria? Empero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la victoria es a través de Cristo? Porque Él resucitó. Él es las primicias de los que van a resucitar después de Él. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundantes siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo ahí? A pesar de los sufrimientos en la carne, estad firmes y constantes. A pesar de estar en un cuerpo corruptible, a pesar de vivir mortalidad, no inmortalidad todavía, mantente firme y constante, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Cuál es la mejor obra del Señor que podemos hacer, bendecidos? Compartir esta verdad con otros, compartir esta esperanza con otros. Termino con Tito. Yo sé que a todos en nuestra congregación nos encanta Tito, y cada vez que hablamos o mencionamos a Tito nos parece que estamos buscando a alguien pequeño por el nombre, ¿no? Pero bueno, no sabemos si Tito era grande o pequeño. Dice Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Esa es la manera que nos consuela el Señor. El apóstol Pablo, cuando hablaba de todas sus tribulaciones en Corintios, decía: el Padre de toda consolación, Padre de misericordia. ¿Cuál es esa consolación? Esta esperanza, este conocimiento, y con esta información y con esta verdad absoluta del Evangelio es con la que yo hoy, en esta oportunidad, quiero consolarte. No importa lo que estés pasando, no importan las tribulaciones, los sufrimientos, los problemas, cualquiera que sean, bendecidos. Tal vez no tienes ninguno, gloria a Dios por eso. Pero aquellos que están sufriendo, quiero decirte que la consolación está en la esperanza de la vida eterna. Si aquí dice la esperanza de la vida eterna es porque todavía no está manifestada en nosotros, porque es una esperanza, algo que se espera, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Lo importante de aquí, bendecidos, es Dios, que no puede mentir, prometió desde los tiempos eternos. ¿Qué nos prometió? Que por medio de la fe en Jesucristo somos salvos por gracia y por ende vamos a recibir la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Esperamos la manifestación de la vida eterna, como leímos en 2 Corintios 15, y entonces se cumplirá la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendecidos, los sufrimientos de la carne son temporales, eso es lo bueno. La vida eterna es ¿qué? Eterna. El cuerpo glorificado va a ser eterno. Lo corruptible se convertirá en incorruptible, quiere decir que es eterno. Lo mortal se convertirá en inmortal, quiere decir que nunca vas a morir. Esa es la consolación de nuestro Dios y Padre Celestial, y por medio de este conocimiento somos consolados por Él. Los sufrimientos de la carne van a estar ahí, pero como te dije hace unos segunditos, no son eternos, son temporales. La vida eterna sí es para siempre. Y esa es la promesa que nos ha dado nuestro Dios, que no puede mentir. Amén. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclaración, por favor te invito a que me escribas. Le oro al Señor y creo por la fe de que este estudio
es y será de bendición para tu vida. Bendecidos.